Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Soy Isaac Treviño y a nombre de Museo Galería Puerta Rosa les doy la bienvenida a esta transmisión especial. Hoy celebramos el Día Internacional de los Museos y qué mejor manera que conectarnos a través de este conversatorio especial que estaré moderando con dos invitados muy especiales. Son personas con trayectorias sumamente relevantes e involucrados en el quehacer cultural. Ellos son Beatriz de la Torre y Domingo Valdivieso. Antes de comenzar, quisiera compartirles que el Día Internacional de los Museos fue creado por el Consejo Internacional de Museos con las siglas en inglés ICOM. Inició en 1977 para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad y desde entonces la popularidad del evento no ha dejado de crecer. En 2020, a pesar de las limitaciones impuestas por el formato exclusivamente digital, las actividades llegaron a más de 83,000 usuarios en las redes sociales solo el 18 de mayo. Este año, nosotros en Puerta Rosa nos sumamos a esta iniciativa y compartimos el tema central planteado por el ICOM: el futuro de los museos, recuperar y reimaginar. Vale la pena recalcar que Puerta Rosa es un centro cultural que se gesta en 2005 con el objetivo de promover las artes entre nuestra comunidad mediante tres programas principales. Es la gestión de exposiciones, la educación y reflexión, además de la investigación y asesoría. Además de brindar una plataforma de difusión a los artistas emergentes y fomentar el coleccionismo entre los públicos más jóvenes con el poder adquisitivo limitado. Somos un espacio que busca ser un área de convivencia entre nuevos coleccionistas, gestores culturales y artistas locales, nacionales e internacionales. A partir de la primera década del 2000, nos sumamos a las opciones y espacios museísticos nacionales, abriendo esta puerta a nuevos públicos interesados. Hoy celebramos esta labor de difundir, reflexionar y compartir las distintas opciones culturales y artísticas de la actualidad, y qué mejor que de la mano de dos grandes gestores culturales. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados y comenzaré compartiéndoles una breve sinopsis curricular de ellos. Beatriz de la Torre Arizpe actualmente se desempeña como promotora cultural independiente. Fue gerente de Relaciones Públicas en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco, donde trabajó por 18 años, habiendo colaborado previamente en el Museo de Monterrey en 1992 hasta el cierre del mismo en el año 2000. Fue gerente para Monterrey de la Casa de Subastas Luis C. Maratón. Licenciada en Comunicación por el TEC de Monterrey, ha cursado numerosos diplomados en Historia del Arte, Museología, Promoción y Gestión Cultural y Procuración de Fondos. También un diplomado en Desarrollo Humano y otro en Psicología Positiva por la Universidad Iberoamericana. Por otro lado, Domingo Valdivieso Ramos es promotor y gestor cultural independiente. Realizó estudios en artes plásticas con opción en fotografía en la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Se desempeñó como asesor de la colección regional del Banco Regional de Monterrey del 2016 al 2020. En 2017 fue miembro de la Comisión de Selección del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Fue coordinador de la Fototeca Nuevo León en el Centro de las Artes de Conarte en Monterrey del 2010 al 2016. De igual manera, fue director del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo en Oaxaca del 2004 al 2006. Ha sido jurado en la Bienal Nacional de Fotografía del Centro de la Imagen y del Premio Fernando Benítez de la FIL Guadalajara, entre otros. Ha participado como conferenciante y revisor de portafolios en la Fototeca Nacional, el Encuentro Internacional de Fotografía de Oaxaca y la Universidad Autónoma de Nuevo León. De igual manera, ha impartido talleres de fotografía en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco, y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. En la actualidad, imparte clases en LSI Monterrey. Pues hechas las presentaciones, ahora sí damos entrada a nuestros invitados de lleno y quisiera comenzar preguntándote, Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Isaac. Domingo, qué gusto estar aquí contigo también. Bueno, primero que nada, quiero agradecer mucho esta invitación que me hace Puerta Rosa, a ti, Isaac, desde luego, y Alma Rosa Olvera, muchísimas gracias. No, hombre, al Y contrario, gracias a felicidades ti. por lo que han estado haciendo en este periodo inédito que hemos estado viviendo.
Sí, definitivo ha sido una labor bastante titánica, vamos a decirlo, pero te agradecemos tu tiempo y agradezco que hayas aceptado esta invitación y de igual manera te agradezco, Domingo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Isaac. Beatriz, qué gusto nuevamente volvernos a encontrar eh, en estas también condiciones tan extrañas, ¿no? Y tan poco habituados, pero no, pues agradezco mucho ser parte como de todo este esfuerzo, que creo que es una nueva forma de comunicarnos y de plantear contenidos que tengan que ver con lo que es nuestro quehacer, ¿no? Que es la cultura, ¿no? Muchísimas gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, Domingo, gracias por tu tiempo. Y bueno, pues qué mejor pretexto que el Día Internacional de los Museos y que nos reunamos pues un poco a dialogar sobre, pues hay una agenda que propone el ICOM y que quisiera que abordáramos como un par de los puntos que ellos mencionan y entre ellos el primero es que es importante abogar por los museos como impulsores de la recuperación ante el COVID-19. Y tomándolo textual, me gustaría que nos fuéramos un poquito para atrás y que tuviéramos también digamos, antecedente, porque pues no es la primera vez que hemos tenido, digamos, situaciones que nos han llevado como museo a adaptarnos, ¿no? En su momento hubo la inseguridad, tuvimos la crisis de la influenza también hace algunos años. Entonces, ¿cómo ves, Beatriz, si nos platicas un poquito cómo lo viviste en su momento? Mira, realmente fue algo, pues fue un periodo muy breve en relación a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, sí hubo modificaciones en los museos, aquí en México, en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, en el caso de tanto de la influenza, que fue allá como por 2007, 2008 más o menos. Sí hubo modificaciones, se cerraron por unos días los museos y luego el otro evento que también pues obligó a una cambio en la manera de hacer las cosas fue el periodo tan triste que vivimos de inseguridad, ¿no? Que bueno, que casi se traslapa con ese tema de la influenza y que pues duró varios años, ¿no? Entonces eso obligó a reformular sobre todo el tema de las actividades, que obviamente pues obligó una modificación sobre todo en temas de horarios. Eso. Y en tu caso, Domingo, pues también te tocó estar justo en ese momento en la fototeca, si no me equivoco. Sí, estaba empezando, bueno, ya tenía todavía no estaba yo como coordinador de la fototeca, pero sí estaba ya en la fototeca y bueno, esto tiene como unos 11 años más o menos, o 12 años, ya tiene un buen tiempo. Sí, también fue un periodo corto, ¿no? Un tiempo corto, pero yo creo que sí, en su momento modificó esta costumbre que se tenía sobre todo de las inauguraciones a las exposiciones. Recuerdo muy bien también que eh, las exposiciones se hacían como a una hora determinada, un poco más tarde, como para poder alcanzar a que la gente saliera de sus trabajos y llegara a las inauguraciones. Y entonces se hicieron un poquito antes, ¿no? Se acortaron los tiempos, incluso el cierre en este caso del Centro de las Artes también se adelantó, ya no cerraban hasta las 9 de la noche como antes. Entonces sí hubo como un acotamiento ahí, pues, ¿no? En cuanto a horario, sobre todo, ¿no? Y por supuesto que hubo un nivel de afluencia un poco más bajo, pues, ¿no? Eso, y yo creo que precisamente no solo la temporalidad, sino el impacto que ha tenido pues toda la repercusión de este encierro y de esta inseguridad en el sentido de no sabemos qué va a pasar, pues nos lleva como que ahora sí que
y vuelvo a retomar, a citar el punto que propone el ICOM, de abogar por los museos como impulsores de la recuperación ante el COVID-19. Y entonces, este punto, pues abarca desde la parte económica y desde la parte creativa y desde pues, una serie ahí de puntos donde nos pudiéramos parar y comentar. Y entonces, con miras en esto, me gustaría preguntarte, Loti, ¿tú cómo sientes que el museo puede aportar ante esta recuperación social, ¿no? Bueno, el museo puede aportar como ha venido aportando pues desde siempre y que ha ido modificándose qué es un museo a lo largo de los años. De hecho, el ICOM tiene en el tintero todavía la nueva redefinición de museo. La revisaron hace 2 años, se quedó más o menos como había estado en 2018. Pero todavía sentían que tenía que haber cambios, ¿verdad? Porque pues un museo ya no tiene nada que ver con la definición de hace 20 años, ¿verdad? Que pues, simplemente los cambios sociales que ha habido, los cambios tecnológicos que han existido, pues obligan a estarla repensando y esperan para 2024 tener una definición más amplia, pero con la situación de COVID yo creo que esto vuelve a replantear nuevamente más cosas, pero definitivamente esto de abogar por los museos como impulsores de la recuperación, me llamó la atención ver hace poco un comunicado, una declaración de la ONU en donde hablaban precisamente de la importancia de apoyar a los museos en esta época y en la época post-COVID, porque pues finalmente son los que pues tienen como que la herencia de la historia de la humanidad, pero también la reflexión sobre los temas actuales del mundo, ¿no? Entonces, los museos dentro de todas sus misiones, dentro de su misión, tienen la parte también de la educación, que se ha visto muy afectada con la pandemia, desde luego, pero que es vital, ¿verdad?, para la formación de las nuevas generaciones. Ya no es solamente la parte de entretenimiento que ya la empiezan a incluir también. Esta parte de educación, de dar un sentido de pertenencia, de dar temas de reflexión, pues los están viendo prioritarios, están volteando a ver organismos internacionales, que bueno, una cosa es que lo tenga la UNESCO, ¿verdad? Pero otra es que ya la Organización de Naciones Unidas hable de este tema. Y lo más llamativo es que la OCDE, que tenía muchos temas, desde luego económicos, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con desarrollo, había 2 temas que no tenían su agenda, que era el militar y el cultural. Y ahorita, precisamente en estos meses, ellos hablan de la importancia del museo, ¿verdad? Ellos piensan más en ir creando pues políticas para los museos. Yo no sé qué tengan que ver, qué tenga que decir, qué quieran decir exactamente con crear políticas culturales para los museos, pero sí los están reconociendo como un área vital, precisamente, que son reflejo de las sociedades, ¿no? Entonces esto pues llama mucho la atención en estos momentos en donde pues el tema económico es el que prevalece y que desde luego los museos se han visto tremendamente impactados, pero pues yo creo que es un reconocimiento grande a la importancia que tienen los museos. Eso. Ahora, ¿cómo se va a resolver finalmente en términos económicos? Pues eso es otra cosa, ¿verdad? Pero definitivamente que son importantes y la Organización de Naciones Unidas hacía un llamamiento a sus 87 miembros, precisamente que estos estados apoyen a los museos. Ahorita ya ahí sería meternos ya en un tema de pues, quién puede hacerlo realmente y quién no puede hacerlo, porque pues lo vamos a ver cómo han estado respondiendo los museos de acuerdo también a su capacidad, ¿verdad?, económica, ¿verdad?, en dónde están ubicados. Eso. Un Y tema bueno, geopolítico también. claro. Y mira, retomando el título y lo que mencionas, que es abogar por los museos como impulsores de la recuperación ante el COVID-19,
Y decías esto de la cuestión económica, pero también hay una cuestión que el otro día comentábamos, Domingo, que es, pues, son un oasis, ¿no? De conocimiento y de apoyo emocional. Y me gustaría que también adentrarnos un poquito en esa parte, ¿no? Sí, yo, fíjate, reflexionando y con lo que decía Loti ahorita, y digamos, revisando como el papel que han tenido los museos desde siempre, ¿no? Que de repente también ha sido como el reconocimiento a los museos por parte de muchos sectores o por parte de muchos niveles en términos de la política y tal, pues de repente son muy importantes, ¿no? Y la cultura es muy importante cuando se trata como de presumir hacia otros lugares, hacia el exterior, pero y de repente se olvidan de los museos, ¿no? Y de repente hay como un olvido del museo, de la función del museo, ¿no? Y entonces digamos que ha habido como una especie de reconocimiento irregular de los museos, ¿no? Y yo pienso que en estos momentos, como siempre he pensado, ¿para qué es un museo? Además de, yo no quisiera utilizar la palabra esparcimiento, porque se me hace como una especie muy, digo, un término como muy vago, ¿no? Pero sin embargo, sí hay museos que funcionan para eso también, ¿no? Pero yo más bien me voy en el sentido de el sentido humanista que deben tener los museos, la intención de crear conciencia en la sociedad, ¿no? Eh, y también, como decía Loti un poco, esta cuestión de la educación, pero yo creo que es una educación alternativa. Es como un refuerzo, ¿no? Por toda la información que pueden guardar los museos, ¿no? Pero también yo creo que los museos son un, un oasis de identidad, ¿no? Nos dan identidad a la sociedad y al entorno en el que están instalados o dependiendo de la temática del museo, pues, ¿no? Entonces, y esa identidad tiene que ver con nuestra cultura, pues, ¿no? Entonces, y lógicamente que en estos momentos, en estos tiempos, creo que hay que rescatar y hay que recuperar la función del museo, la función de los museos, porque creo que en porque por lo que se ha visto, además de todo la catástrofe económica y de salud que hay, pues viene otra que es más fuerte, que tiene que ver con la psicológica, con la emocional, ¿no? O sea, porque todavía no, todavía no termina este proceso, ¿no? Y aquí un poco retomando esta idea que en algún momento yo le escuché a Antonio Saborit, este historiador mexicano, que decía, siempre he registrado y siempre he revisado y siempre he estudiado los procesos terminados, cuando hablaba de pandemia y fotografía. Y ahora estoy en un momento en el que todavía este proceso no termina, por lo tanto no podemos terminar de analizarlo. Entonces, todavía no sabemos la magnitud del impacto emocional y psicológico que va a tener todo esto. Y creo que ahí los museos son clave, ¿no? Por eso creo que sí es muy importante la recuperación, el rescate y el apoyo que deben tener los museos, porque creo que van a funcionar para eso también, ¿no? Para estabilizar a las personas, a los que hemos pasado por esto, en una cuestión psicológica, anímica y en emociones, ¿no? Digamos que en algún momento, si rescatamos a los museos ahora, los museos nos pueden rescatar a nosotros, ¿no? En cuanto a nuestra identidad y en cuanto a nuestra cultura. Entonces, por eso creo que sí son un oasis y hay que cuidarlos, pues, ¿no? Porque entonces podríamos perder esa identidad y esa conciencia que para mí constituyen los museos, ¿no? Totalmente, Claro. totalmente. Y sabes Ujú. que apalancándome un poquito de tu comentario sobre que estamos en un proceso y como tal no estamos en el final, pues, No. eh, es bien interesante el segundo punto que plantea el ICOM en esto del Día Internacional de los Museos, que es reimaginar el futuro de los museos y su papel en nuestras sociedades. Y como tal,
Loti, ahorita comentabas sobre el punto de la educación y sabes que a mí me llama la atención el que pues ahora ya va a haber generaciones que van a tener que adaptarse a un nuevo modelo de visita, ¿no? Ya no va a ser a lo mejor el aforo regular o no va a ser entro cuando quiero, salgo como, o me quedo el tiempo que quisiera, que también va a ser a lo mejor un tiempo de adaptación ante lo que sea que tengamos que estarnos restringiendo o acotando, pero eh, ¿cuál es tu visión hacia allá, Loti? Bueno, partiendo de lo mismo, ¿verdad? De que todavía no sabemos realmente qué va a pasar a futuro. Lo que sí es muy claro que por lo menos este año, ¿verdad? O sea, pues todavía las visitas van a estar muy acotadas. Vivimos un año, más de un año, año y pico casi, a través de la virtualidad. Y en ese sentido, comentando, volviendo a lo que decía Domingo, ¿verdad? De esta parte de que pues fueron oasis desde entonces, ¿verdad? Porque Ah, todos nos refugiamos en el arte, en las manifestaciones culturales, en todas las disciplinas artísticas. Respondieron las instituciones de todo el mundo con una generosidad maravillosa, ¿verdad? Y tanto se comentó, ¿verdad? De que los primeros recortes en todas partes siempre son hacia el arte y la cultura, y en este momento tan dramático, ¿verdad?, que vivimos, fueron los primeros que con generosidad abrieron. Ya no digas un museo como el Prado, que hacía unas visitas diarias, ¿verdad?, con sus curadores a ver los cuadros de sus salas, de sus principales obras de arte, ¿verdad?, que eran una verdadera delicia. Sino también el mismo Metropolitan, que puso sus programas de óperas abiertos, y como eso hubo infinidad de casos, ¿verdad? Entonces, pues esto también obligó a una digitalización que en muchos museos ya se venía dando, pues en base a sus colecciones, algunas ciertas actividades, pero esta situación obligó a irse totalmente hacia lo digital. No todos estaban tan preparados, ¿verdad? Pero muchos hicieron grandes esfuerzos y eso hay que reconocerlo tremendamente. Hubo instituciones que, bueno, pues ya por la envergadura de todas sus capacidades, ¿verdad? Pues pudieron hacerlo de manera muchísimo más amplia, ¿verdad? Entonces, este paso hacia la digitalización, ¿verdad? Pues ya es un hecho. Si ya estaba en la agenda de todos los museos como una realidad, o si no como un deseo o una intención, pues ya llega, y yo creo que sí llega para quedarse todavía de manera muy intensiva este año, en donde todavía las facilidades de viajar, de desplazarnos o simplemente de salir todavía no se dan de manera confiable, ¿verdad? Una experta hablaba de que esta transformación a que obligó el COVID a los museos, en 10 años se tuvo que hacer en algunos casos en 10 días lo que tomaba 10 años hacer. O si no, en los casos de un poco más lenta respuesta por la razón que sea, en 10 meses lo tuvieron que hacer, ¿no? Ahora sí entramos aquí ya al tema, ¿verdad? De que, bueno, ¿qué estás ofreciendo, verdad? Hay que ver qué ofertas ha habido. De repente hubo una sobreoferta. Muchos museos, bueno, acudieron a sus colecciones, les dieron nuevas lecturas, lo cual es interesantísimo. Otros hacían cualquier otro tipo de actividad o recurrían a sus mismos archivos, ¿no? Pero pues también llega un momento en que pues ya nos hemos como que adaptado a esta situación, también nos hemos cansado, entonces se vuelve muy importante el contenido, o sea, hubo de repente una explosión de oferta, una sobreoferta, y ahorita hay que pensarla más en términos de quizá de menos es más. Eso. Y sabes que a lo mejor ya estamos entrando un momento hacia un concepto como de museo híbrido, ¿no? En el que ya puedo ir a visitar, pero también a ver qué puedo encontrar en esta
otra plataforma digital o de la forma en que se dé la consulta de la información, pero también yo creo que hasta cierto punto vale la pena reflexionar sobre si este aforo acotado también podría denominarse como un aforo para disfrute, ¿no? A lo mejor nos va a ayudar a tener un poco más de espacio o a tener otro tipo de experiencia, pero con eso en mente, Domingo, yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo te imaginas esta regreso a la visita presencial, ¿no? Porque hay una vivencia emocional, pero también una vivencia social que en lo digital a lo mejor no terminamos de cuadrarlo, ¿no? Nos queda ahí cabos sueltos. Sí, yo, fíjate, yo creo que tiene que ver como también el tipo de espíritu de las personas, ¿no? O sea, porque creo que yo me identifico con la idea, digo, el encierro, pues sí, me ha pegado, el aislamiento sí me ha, el confinamiento más bien es el término, sí me ha como pegado un poco, pero el hecho de estar en contacto con libros y estar como me da oportunidad de poder leer más, puedo visitar museos a partir por medio de la computadora, por internet, y eso a mí me tiene de alguna manera nivelado, ¿no? En términos de emociones y tal. Sí, digo, es muy difícil ahorita visitar museos fuera de la ciudad donde se vive, ¿no? Entonces, sin embargo, hay gente, por otro lado, que no pueden quedarse encerrados, ¿no? Entonces, la cuestión es salir, es tener contacto con o la naturaleza o con otras personas o con espacios públicos, entonces es estar afuera, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento y lo que viene, a mí se me hace como de una gran oportunidad, ¿no? Porque a mí, yo pienso que en lo virtual se puede encontrar mucha más información que de la que podríamos encontrar en la visita del museo, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la visita de un museo está supeditada a un horario, ¿no? Entonces, en cambio, en lo virtual, yo puedo quedarme aquí después de las 10, 11 de la noche y visitar un museo o ver su información y ver lo que ha grabado el museo o buscar la historia del museo desde aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que así como el museo en su momento fue una educación alternativa, creo que el museo con la virtualidad o con lo digital va a poder tener actividades alternativas, que algunos ya las han tenido, como decía Loti en hace un momento, ¿no? Pero creo que ahora, creo que la cuestión o la oportunidad está en el espectador, en el visitante al museo, en cómo el público, digamos, puede sacar provecho de una visita física, porque la experiencia siempre es como muy agradable, el estar, el dimensionar el edificio, incluso los olores, el entorno, incluso los ruidos que hay, pues, ¿no? Pero también puede sacarle provecho a lo que el museo puede cargar en sus archivos digitales, ¿no? En la virtualidad, toda la información. Entonces, yo sí veo una gran oportunidad en muchos sentidos, ¿no? En esta cantidad de información que se puede obtener, pero también en este deseo de estar en el lugar, pues, ¿no? De vivir esa experiencia, pues, ¿no? Entonces, porque visitar museos que nos quedan lejos en otros países, en otros continentes, pues también es visitar otras culturas, pues, ¿no? Comer otras cosas, oler otras cosas, conocer a otro tipo de gente. Y yo creo que eso, Loti lo decía muy bien en las pláticas anteriores, ¿no? Que habíamos tenido, es insustituible esa experiencia de estar físicamente en un lugar y ver la pieza original o conocer a otras personas y eh, eso no se va a poder sustituir, ¿no? Pero yo creo que
si nos enfocamos en que el museo resguarda información, esa la podemos tener también en lo virtual, pues, ¿no? Tú solo le quiero recordar a nuestra audiencia que en esta transmisión especial del Día Internacional de los Museos estamos hablando sobre reimaginar el futuro de los museos y su papel en nuestras sociedades. Y Domingo, comentábamos sobre, pues al final este gozo y satisfacción intelectual, ¿no? Que hay en la visita hacia el museo. Y pasando al siguiente punto, que es de los que plantea el ICOM para este Día Internacional, menciona que es importante promover el intercambio cultural como catalizador. Y me gustaría que ahondemos un poquito en este tema. En tu caso, Loti, pues por ejemplo, en tu vasta experiencia de actividades multidisciplinarias o digamos a la par de las exposiciones, o sea, siempre hubo esta preocupación o existe esta preocupación por que haya este intercambio, ¿no? No nada más a lo mejor del espectador sobre la pieza, sino también de decir, bueno, ¿qué otros lados y desde qué otros flancos puedo abordar la información? Bueno, siempre va a ser cuestión buscar, siempre interrelacionarla con otras disciplinas, con la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Sea pandemia o no sea pandemia, yo creo que siempre ha sido un tema pues que debe priorizarse, ¿verdad? Porque es la manera como que de aterrizar, no de mantener las cosas encasilladas. Entonces, esto pues sigue siendo vigente y pues cada vez lo es más. Se habla mucho, ¿verdad?, de que en esta época, ¿verdad?, buscar una democratización en ese sentido, y esa democratización significa pues llegar a muchos públicos, encontrar lenguajes y maneras de hacer las cosas que puedan llegar a todos. Claro que desde luego nos encontramos también pues con algunos obstáculos, porque pues desde el acceso a la tecnología no todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Incluso los museos se han topado con ese problema, han tenido que, antes los contenidos digitales en muchos museos se encargaban externos, ¿verdad? Con sus desventajas también, independientemente de los costos. Ahorita se tienen que hacer internamente, pues precisamente porque ya es parte de una realidad, ¿no? En cuanto a la interdisciplinaridad, bueno, pues tiene que seguir buscando. Yo creo que ya no hay exposición que no aborde cualquier tema desde el punto de vista de la interdisciplinaridad, ¿verdad? En cuanto al intercambio entre la gente, bueno, pues también hay maneras de promoverlo. Hay ahorita en el MoMA de Nueva York, tienen entre su vasta cantidad de exposiciones que están ahorita, acaban de abrir o están por abrir, ¿verdad? Hay una que se llama de la artista Amanda Williams, Embodied Sensations, con esa sí está en curso, ¿verdad? Entonces han hecho aparte unos talleres muy interesantes en donde la gente ha estado participando, ¿verdad? Y ha habido varias veces ya presencialmente unos performances en donde la gente participa, que obviamente por previa cita como todo, ¿verdad? Pero les piden a la audiencia que se mete a estos workshops que ellos planteen ideas de performance, ¿no? Entonces, bueno, ahí estás haciendo que la gente interactúe, intercambie opiniones y demás. En otros espacios se les pide se invita a la gente a que hagan ensayos sobre lo que vieron, ¿no? Entonces, pues en este sentido es muy interesante lo que se puede seguir, se puede continuar haciendo. Ahora, volviendo al tema de la parte presencial, pues se va a ir dando poco a poco. Ahorita los museos, más o menos los que ya están abiertos a nivel mundial, y también pues localmente están hablando de un aforo aproximadamente de un 25%. Y hay que preguntarnos qué se siente, ¿verdad? Era lo que decía Domingo, qué se siente cuando vuelves a un museo. Yo personalmente ya fui a visitar un museo y con la persona que iba, pues el tema posterior fue, desde luego, la exposición.
pero más que nada tus sentimientos, ¿no? Porque Mm. estamos volviendo ahora sí que a una nueva realidad. Ahí sí sentí una nueva realidad porque lo que yo había conocido hace un año y medio no tenía nada que ver con esta sensación y que fue un sentimiento así de, bueno, más que nada una sensación de extrañeza, ¿no? Pero pues nos tendremos que ir acostumbrando. Hablé con otras personas que también habían visitado, una amiga visitó en Ciudad de México, pues lo poquito que se pudo exhibir la exposición de Modigliani, y me decía, estoy con sentimientos encontrados. Hablé con una persona en Nueva York que fue a visitar al Met, estaba feliz, feliz porque decía, Claro. había poquita gente del tema que decía Domingo, dice, no había nadie que estuviera tomándose selfies, ¿verdad? Entonces era un gozo. Y la gente que ha estado visitando en Madrid la exposición, bueno, pues muchos museos hicieron reacomodos en sus salas precisamente porque ya no se pueden abrir todos los espacios, ¿verdad? Entonces un Prado, pues lo que hizo es reunir a sus obras maestras en una sala para que el visitante pues no tuviera que andar deambulando por todo el museo, ¿no? Entonces, pues volvemos a lo mismo, son sentimientos de extrañeza, pero nos tendremos que ir acostumbrando. Definitivamente, como quiera estar frente a una obra en vivo, es un sentimiento indescriptible. Pero por otro lado, como decía Domingo, la información que podemos obtener en línea es riquísima, riquísima. Sí, sí, es muy vasto. Y sabes, yo creo que también tomando un poquito el tema que ahorita mencionabas, y ahorita hay esto de coelaborar, ¿no? Ya está la pieza, sí, pero ¿qué más pasa a través de la exposición o del artista o de los temas que plantea el artista? Y ya no nada más es para, sino también es de, ¿no? O sea, ya es del público o de la reinterpretación de un artista a través de un performance o de una pieza musical o de algún texto. Y me gustaría que platicáramos de eso también, Domingo. ¿Tú cómo lo aprecias? Sí, bueno, yo quisiera comentar lo que decía Loti. Yo espero que no se vuelva costumbre o que no sea una costumbre el ir a visitar los museos, porque creo que es importante mantener como esta capacidad de asombro, ¿no? Y que cada vez que vayamos sea como que nos asombremos por esa experiencia, y ya no sea como una costumbre, ¿no? Sino que eh, como si nos acostumbramos a muchas otras cosas y entonces esta capacidad de asombro se va perdiendo, ¿no? Entonces yo siento que hay que ir con esa disposición de asombrarse ante lo que se va uno a encontrar, aunque sea el mismo espacio, el mismo museo, pero con las piezas que se va uno a encontrar, creo que es importante como mantener esa capacidad de asombro, ¿no? Yo lo que creo, cuando hablas del catalizador o de catalizar, también, y que creo que los museos siempre lo han tenido, el hecho de exhibir piezas o arte, de alguna manera estimulan al espectador, ¿no? O sea, es una de las funciones, pues, ¿no? Y es como decía, estimula a la reflexión, ¿no? Estimula a preguntar, genera preguntas, genera cuestionamientos del espectador, alienta o alenta más bien el diálogo, pues, ¿no? Con que el espectador tenga un diálogo con el autor, aunque no esté ahí presente, sino que está la obra, ¿no? Entonces, eh, creo que ahora, en estas circunstancias, es el momento en el que los museos pueden aprovechar o deberían aprovechar en reafirmar, el reconfirmar, el reforzar, toda esta función de la estimulación, de fomentar que el espectador eh, dialogue, reflexione, se cuestione, ¿no? Entonces, ¿y por qué no? Experimente también, pues, ¿no? Entonces, creo que sí es un momento para aprovechar
para generar y para movilizar, pues, ¿no? Aunque sea desde la virtualidad o desde lo presencial, pero creo que es el momento para eso, pues, ¿no? Creo que eh, de repente, por ir a un museo, cuando estábamos en la anterior normalidad, íbamos a un museo de pasada porque teníamos que ir a otra actividad, entonces esa experiencia del museo de repente se olvidaba por esa otra actividad, ¿no? Y no había esa oportunidad de la reflexión, ¿no? Y creo que ahora es como que hay que aprovechar eso, ¿no? Hay que, ir al museo y regresarte y reflexionar, ¿no? Y estimular tus sentidos, pues, ¿no? O sea, el generar, ¿por qué no? Cuestiones como eh, pintar o escribir u observar simplemente, ¿no? O sea, esta capacidad de observación que puede haber a partir de ver una obra o de entender una obra o de entender a un autor, ¿no? Entonces creo que es un momento para movilizar en ese sentido, pues, ¿no? Sabes que aquí te voy a aprovechar, Domingo, y me vas a disculpar, pero tú tienes este bonito ejercicio que le pones a tus alumnos como Sí. de capturar un poco el entorno para reflexionar sobre, pues desde cuestiones personales, una serie de cosas. Y me gustaría que nos platicaras un poquito cómo se lleva ese trabajo, porque creo que a lo mejor muchos que todavía siguen confinados o que Sí. estamos como a lo mejor reinterpretando esta normalidad, nos puede llevar a verlo desde otro lado, ¿no? Sí, y justo fíjate, sí, hay un taller que daba yo en Marco que se llama Desarrollo del lenguaje visual, ¿no? Y que es justamente, la idea es una, una aproximación o un intento de descubrir nuestro propio lenguaje fotográfico, nuestro propio lenguaje visual, ¿no? Y que tiene que ver con la activación, justamente la estimulación de recuerdos, ¿no? El hecho de observar y ver qué es lo que nos rodea, qué es lo que está cerca de nosotros, no tanto lo que está tan lejos, sino lo que está en nuestro entorno, porque yo estoy convencido que el lenguaje, nuestros lenguajes en todos los sentidos, ¿no? En el corporal, el verbal, está con nosotros, siempre ha estado con nosotros y ha sido alimentado a partir de las experiencias que tenemos o que hemos tenido desde nuestra infancia hasta el último momento, pues, ¿no? Hasta el momento en que estamos viviendo. Entonces, los ejercicios lo que hacen es estimular esos recuerdos y como esta idea de qué es lo que me gusta, por qué me gusta, ¿no? O sea, al final es como la reflexión de uno mismo, pues, ¿no? El preguntarse a uno o el autoinvestigarse y contestarse a partir de imágenes fotográficas, ¿no? Entonces, creo que este es un momento súper importante para esa reflexión, pues, ¿no? A mí me ha tocado en estos meses, en este año que ya llevamos de pandemia, que el estar en casa nos ha permitido el tiempo para poder revisar nuestro álbum familiar, por ejemplo, ¿no? El álbum que está ahí y que nunca lo revisamos porque no teníamos tiempo, porque tenemos que salir, una reunión, una junta y tal. Y ahora que estamos como, no que no tengamos nada que hacer, sino que más bien tenemos más tiempo para hacer más cosas, entonces nos permitimos ir a ese álbum familiar y créeme que ahí de repente están esos recuerdos que nos pueden llevar a encontrar un posible lenguaje propio, pues, ¿no? Es decir, o incluso utilizar o reutilizar esas imágenes o rehacer o recrear esas imágenes.
Entonces creo que hay muchas maneras que se pueden aprovechar en estas circunstancias, en este momento, para estimular la creatividad, ¿no? Y no solamente es el cómo lo hace uno, sino al visitar el museo es como ese diálogo, esa retroalimentación entre lo que estoy viendo del autor o del artista y lo que yo siento, lo que yo estoy viviendo, pues, ¿no? Entonces, es hacer ese ejercicio, pues, ¿no? Eso, eso. Gracias, Domingo. Y la verdad es que yo creo que esto ya nos da pie a irnos acercando a cerrar este conversatorio y paso contigo, Loti, porque al final yo siento que gran parte de tu labor ha sido siempre generar esta facilidad para acercarse, en este caso, al arte y a la cultura, ¿no? A través de ciclos de cine, a través de conciertos, presentaciones de libro, vaya, you name it, ¿no? Pero aquí el punto es, y a donde quisiera que platicáramos un poquito para cerrar, es en esta, volvernos a acercar, eh, cómo apreciar lo que hay que ver. Y la pregunta va por esto. Tenemos públicos muy variados y de repente me toca muy seguido que me digan, oye, fui a la exposición y no la entendí, o me acerqué y no había a lo mejor, no sé si la información suficiente, o yo no iba con la apertura suficiente, pero tampoco trabajé previo para abrir un poco mis sentidos, o no iba a lo mejor del todo dispuesto a tener una experiencia, pero en su momento, por ejemplo, pues todas estas herramientas que decíamos que has gestionado a través del tiempo, ayudan, ¿no? Han ayudado a abrir esos sentidos. Entonces, ¿tú qué le comentarías a la gente para apreciar en este regreso al museo? Bueno, definitivamente no es solamente aprovechar la información que te puede dar una exposición. Ahorita, como bien decía Domingo, esta cuestión de que ya se han ampliado la información que tenemos, a la que tenemos acceso, pues es aprovechar esa información, no quedarnos nada más con lo que estamos viendo, con lo que nos están diciendo, ¿verdad? Porque si no, pues sería empobrecer, sería dejar muy pobre, por más rica que sea la exposición, sería dejarla muy pobre. Yo creo que en todos los aspectos de la vida, no solamente en el económico, hay que enriquecer siempre. ¿Y qué te enriquece? Te enriquece el conocimiento. El conocimiento te da comprensión y la comprensión te da más disfrute y te da un entendimiento del mundo. O sea, el arte te provee de maneras, o sea, de nuevas maneras de ver el mundo. Te abre nuevas ventanas para ver el mundo desde distintas perspectivas. Y en la manera en que nosotros la enriquezcamos, estableciendo relaciones con la música, la literatura, porque ninguna manifestación artística nace sola, no se autogenera, siempre hay detonadores y estos detonadores son variadísimos, ¿verdad? A veces no tienen nada que ver finalmente con la obra final, ¿no? Y por otro lado, no olvidemos que ya lo tocó Domingo y que yo es algo que siempre he dicho, el arte es una conversación. O sea, nosotros estamos ahorita hablando de arte o de los museos, pero de una manera u otra estamos hablando de arte. Como decía Domingo, el arte es un diálogo que tienes con el mismo artista y lo más importante es un diálogo que tienes contigo mismo. O sea, te descubres. Es como cuando lees un libro y dices, ay, esto me suena. Te suena porque pues tú lo has vivido, tú lo has sentido. Y si no te suena, sabes que existen esas posibilidades. Entonces, el arte nos abre también el mundo de la posibilidad, pero siempre que haya una actitud de, de acercamiento, de reflexión, de saber que algo me va a dejar, algo me va a cambiar. Eso. Gracias, Loti. Domingo. Fíjate, dijiste algo que me hizo, lo dijiste como en tres palabras, volvernos a acercar.
Y yo creo que no solamente es volvernos a acercar al museo, ¿no? Sino que es también volvernos a acercar a nosotros mismos, pues, ¿no? Porque al momento, es como decía Loti ahorita, o sea, al momento de ir a un museo es ese, cuando te atreves, porque hay gente que de repente no se atreve a entrar a un museo porque de repente digamos que está sobredimensionado, ¿no? Y de repente la experiencia es tan natural y tan agradable porque es acercarte a ti mismo también, ¿no? En algún momento, pues, ¿no? Y lo que decía Loti también de el espectador, yo siempre he pensado que hay dos tipos de espectadores, ¿no? El espectador pasivo y el espectador activo. O sea, el espectador pasivo es aquel que solamente va, ve lo que hay y ya no, y no averigua, no investiga más, ¿no? Y el espectador activo es aquel al que va y saliendo, o sea, es decir, la experiencia del museo, el viaje en el museo le dura por mucho tiempo todavía, ¿no? Porque empieza a investigar sobre lo que vio y a quién vio y obra de quién vio. Entonces, creo que en estas circunstancias hay que convertirse en un espectador activo y hay que no solamente acercarnos o volvernos a acercar al museo, sino que volvernos a acercar a nosotros mismos, pues, ¿no? Esa sería como lo que yo podría decir, ¿no? Eso. Y sabes que les quiero compartir a ambos que nosotros aquí en Puerta Rosa, pues por ejemplo, ahora sí que se completa un ciclo porque comenzamos estas transmisiones precisamente en el Día Internacional de los Museos del año pasado y ahora con ustedes, pues ahora sí que nos queda redondito. Y a lo que quiero llegar es que hemos tenido que pasar como por varias partes y entre esas, por ejemplo, se retiró una de las mamparas que tapaban un ventanal que está por la calle Jiménez, precisamente pues para lograr esta conexión con el vecino, pero también tener esta proximidad con la gente, ¿no? O sea, que no se perdiera pues al espectador y que no se perdiera el diálogo con las piezas por un lado y también pues no olvidarnos de ser un facilitador y por ejemplo dentro de las adecuaciones que hicimos fue colocar por ahí un código QR en las ventanales pues para que la gente pudiera escanearlo y mínimo ir a dar con algún dato de la pieza o Claro. alguna entrevista del artista y pues dar esta interactividad, pero nada más eso, sino el pues no perder de vista el que pues necesitamos estar en comunicación, ¿no? Claro. Volvernos a acercar. Eso, Volvernos eso. a acercar y fue una acción muy poderosa esa de abrir la ventana, porque pues finalmente, pues es lo que yo comentaba, o sea, el arte te abre nuevas ventanas y está tan clara y tan poderosamente en esa acción que tú puedes decir es pequeña, pero yo creo que todos los que pasamos por ahí volteamos y no nos acercamos y no sacamos la información del QR, pues, pues nos la perdimos, ¿no? Pero ahí estaba la oportunidad, pero simplemente es romper con la monotonía y adentrarte y ver una nueva ventana. Eso, eso. Y pues sin más, no me queda más que agradecerle su presencia. ¿Algo que quieras agregar, Loti? Nada más, nuevamente mi agradecimiento a Puerta Rosa, Alma Rosa, a ti, Isaac. Y Domingo, ha sido un placer verdaderamente volverte a encontrar. Recuerdo con muchísimo cariño y con mucha emoción ese taller que tú impartiste porque tuve la suerte de tomarlo y es delicioso. Realmente, si lo vuelves a dar, yo invitaría a la gente que lo tomara. Uf, te sacude y de una manera muy hermosa. Muchas gracias, Loti. Y pues Domingo, igualmente agradecerte tu presencia y algo que nos quieras comentar. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Estás dando cursos ahorita? Isaac, al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. Yo, bueno, estoy dando clases en RSI Monterrey, pero pueden seguirme en Instagram, que de repente posteo fotografías o
por ahí me pueden mandar mensajes o tal. Próximamente se reinician los talleres en marco, me parece presencial. Bueno, voy a dar un taller en marco sobre el retrato. Pero bueno, en esas ando y con mucha actividad, con mucha actividad desde aquí, por este medio, así de manera virtual, con la fotografía, pues, ¿no? Va. ¿Cómo te buscamos en Instagram? Domingo Valdivieso. Así, Perfecto. tal cual. Domingo Valdivieso. Bueno, pues ya nada más para cerrar y precisamente en el Día Internacional de los Museos, muchas felicidades a los museos por todo el esfuerzo tan grande que han hecho y pues larga vida tengan los museos. Domingo. Bueno, yo quisiera decir que muchas felicidades a los museos, pero también creo que habría que celebrar, pero no solamente en esta época o en estos tiempos que es el Día Internacional de los Museos, sino que hay que celebrar que tenemos museos, que hay que celebrar que tenemos esas fuentes humanistas y de, de conciencia. Entonces hay que celebrar a los museos, ¿no? Y a la gente que hace los Y a museos. la gente que hace, claro, que hace ese gran esfuerzo de estar ahí, de estar detrás, que son los que casi no se ven. Eso, y pues por nuestra parte, a nombre de Pues Puerta muchas Rosa, felicidades. les doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy, a nuestra audiencia, y recordarles que poco a poco estamos retomando actividades. Pueden estar al pendiente de nuestras redes sociales para enterarse de más respecto a este tema. Y sin más, pues les deseamos buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.